Buenas tardes a todos, mi nombre es José Isaí Mesa Mora, soy del programa Tecnología en Informática de la Universidad Uniminuto. El día de hoy vamos a hablar sobre los computadores. Una computadora es un sistema o conjunto de elementos o partes que trabajan juntos con el fin de realizar diversas tareas o procesos. Las computadoras tienen distintas partes como lo son la memoria RAM, el procesador, la tarjeta madre o board, los dispositivos de entrada y salida, como que eso lo hablaremos un poquito más adelante. Debemos tener en cuenta que las computadoras se clasifican en varios tipos de computadoras. Esto se determina según la velocidad de procesamiento de datos que estos tengan. Y existen 4 tipos, que son las supercomputadoras, las macrocomputadoras, las minicomputadoras y los microcomputadoras o PC personal, que son los que vemos a diario. Una máquina es un conjunto de elementos, así como las computadoras, que trabajan con un mismo fin. Es decir, que una computadora es una especie de máquina porque trabaja con un fin, donde todos los elementos trabajan de manera unida. La primera generación de computadores se dio de 1946 a 1958. Todas estas generaciones tienen diferentes características. En su funcionamiento, en esta primera generación se daba que estaba construida con diferentes válvulas y usaban tarjetas perforadas. Su almacenamiento eran por medio de unos cilindros metálicos. En ese momento pues estarán viendo alguna imagen de cómo eran las computadoras de la primera generación. Utilidad no era alguna así en específico, y su tamaño eran muy grandes. Por lo que utilizaban todo este tipo de válvulas, cilindros, su espacio era. La segunda generación, que va de 1958 a 1964, esta ya no se utilizaron las válvulas como lo hacían en la anterior generación, sino que hubo un cambio por los llamados transitores. Estos eran más rápidos, un poco más pequeños y eran más confiables. El almacenamiento, se utilizaban unos pequeños anillos magnéticos para poder guardar la información y las instrucciones que tenían estas. Su utilidad de la segunda generación de computadoras tuvo una mayor utilidad, ya que sirvió para controlar el tráfico aéreo y empezar a controlar el tráfico aéreo y tener una simulación del manejo de estos. Eran un poquito más pequeñas y ya utilizaban lenguajes de alto nivel. La tercera generación va desde 1964 a 1971. Estas ya no utilizaban transitores, sino circuitos integrados, que esto aumenta la capacidad del procesamiento de los datos. Ya el almacenamiento ya se optó por desarrollar una memoria virtual para poder guardar la información. Como ya cada vez con cada generación el tamaño de las computadoras se va reduciendo, porque las partes que se están utilizando para su almacenamiento, para su funcionamiento o su procesamiento son cada vez más pequeños. Entonces el tamaño de las computadoras va reduciendo. Su lenguaje de programación fue variado, ya que podía manejar tanto el de máquina como lenguajes de alto nivel. La cuarta generación, que va desde 1971 hasta 1983, ya los circuitos integrados se mejoraron. En este momento apareció el microprocesador. Su utilidad fue aún mayor, ya que empezó a utilizar en las impresoras, en los autos, y empiezan a desarrollarse las supercomputadoras en esta generación. Pero además de eso también ya empiezan a aparecer las computadoras personales o microcomputadoras, que es la llamada, la primera que se puede decir, la primera computadora de esta generación fue el IBM.
La quinta generación, que va de 1984 a 1999, ya en todas las computadoras se estaba utilizando el microprocesador. Ya empezó a utilizarse para la creación de robótica, el manejo de redes. En ese momento ya se empieza a manejar de las redes de comunicación a través de estas computadoras. Esas computadoras eran mucho más pequeñas, por lo que eran más accesibles a tenerlas en los hogares. Ya la tecnología de esta computadora fue avanzando, ya que su capacidad de almacenamiento fue mayor, ya que empezaron a utilizar los discos duros. En la sexta generación, que va desde el 2000 al año actual, 2019, y ya no sabemos si en un futuro tendremos más generaciones, pero las que tenemos actualmente ya se caracterizan por ser más pequeñas, ocupan menos espacios y ya aparecen las laptops o PC de mesa, como queramos llamarlo. Esta generación ya se caracteriza porque estas computadoras se pueden utilizar en cualquier momento de la vida cotidiana. Su capacidad de memoria, de almacenamiento, de rendimiento y de velocidad son aún mayor gracias a que la tecnología va avanzando, y a pesar de que pueden que sean computadoras pequeñas, pueden realizar muchísimas tareas al mismo tiempo, como lo hacen las grandes computadoras, que son las que utilizan para el control del clima y demás cosas. La diferencia entre un portátil y un PC de mesa es que los portátiles son más pequeños, son más fáciles de mover, de cargar, y estos se adecuan más como al mundo móvil, tener que llevarlo al trabajo, a una universidad. Se puede acceder a este más fácil, ya que es mucho más pequeño y su forma de cargar va a ser mucho más sencilla. Estos no en cualquier momento se puede utilizar desde que tengamos el portátil esté cargado o se esté cerca de una enchufe en el que podamos conectarlo para poderlo utilizar. Otra ventaja es que el monitor o la pantalla ya viene incluida en este mismo, o se viene una vez integrada con el teclado, entonces por eso su movilidad es mucho más fácil. ¿Cuál es la ventaja de los PCs de mesa, de los computadores de mesa? Es que estos pueden ocupar mayor espacio, se necesitan de un monitor, de un teclado y un mouse. Aparte, ya webcam, baffles, demás cosas se necesitan que son accesorios que se le añaden aparte, o sea, no vienen integrados. Una ventaja grande es que estos computadores son más fáciles de reparar, son más fáciles de personalizar, su potencia y su rendimiento es aún mayor que una laptop, ya que como a la vez es personalizable, las personas pueden aumentarle la memoria, el almacenamiento, cambiar el procesador, hacer distintas modificaciones que permitan que el computador tenga un mayor rendimiento. Los dispositivos de entrada son aquellos elementos que nos permiten poder ingresar alguna información o dato a la computadora. Estos son el mouse, el teclado, la webcam, dispositivos de audio como lo son los parlantes, audífonos. Los modems también vienen a ser una especie de dispositivo de entrada. Dispositivos de videos también, como son capturadoras. Entonces estos son dispositivos de entrada porque nos permiten enviar una información a la computadora.
Los dispositivos de salida son aquellos que nos permiten poder visualizar la información que nosotros ingresamos o que el computador nos muestre. Entre estos ya son el monitor o pantalla, la impresora. Estos dos son dos dispositivos más importantes de salida. El computador hoy en día es muy importante, ya que se ha convertido en una herramienta esencial y necesaria en la vida de las personas a día de hoy, ya que nos facilita o podemos tener acceso a muchas cosas por medio de este.